¿Ya? Sí, sí, cuando quieras. Hoy es viernes 4 de septiembre de 2020 desde San Juan, Puerto Rico. Con calor, otra vez, nuevamente. Tengo mi abanico de nuevo. Estamos haciendo esto por Zoom porque tenemos una colaboradora que estoy mirando ahí trabajar mientras estamos haciendo esto y mira, la cogí, está muerta la risa porque a ella está trabajando. Pues para que sepan quienes no nos han escuchado antes, este podcast nace de la inquietud de Alice, de que ella a veces estaba escuchando programas de análisis o qué sé yo. No voy a hablar por ella si ella está al lado mío. Bueno, nada, que me pasaba escuchando noticias y de repente decía, pero ¿y por qué no dijo esto? Y ese ángulo, ¿qué día? Yo me quedaba como un montón de preguntas y yo le dije, ay, Endali, mira, me gustaría como poder hablar lo que yo pienso o las preguntas o dar ángulos que a lo mejor yo no escucho cuando veo las noticias o escucho las noticias, y de ahí empezamos a averiguar cómo hacer un podcast y ya llevamos como, ¿cuánto? 3, desde que estamos encerradas. Este vendría a ser el episodio 22. Así que estamos ahí. Número 22. Porque decidimos dividir esto por temporada, pues está la tercera temporada, el segundo episodio, y tenemos a otra colaboradora. Empezamos nuestro primer episodio con otra colaboradora, y hoy tenemos otra. Pero, y dije otra muchas veces, repetí la palabra otra un montón de veces. Eso pasa. No importa. Pues entonces, este podcast, nosotras hablamos desde nuestras perspectivas. Alice habla desde su perspectiva como socióloga. Como socióloga, persona que ha trabajado en organizaciones sin fines de lucro, para ayudar a sobrevivientes de violencia doméstica, sobrevivientes de trata humana, como profesora. Yo he dado muchas vueltas, he hecho varias cositas por ahí, pero como socióloga básicamente. Ajá. Y yo hablo desde mi perspectiva de actriz, de productora, de regidora de escena, de humanista, de el oficio teatral. De eso también de lo que hablo yo. O sea, desde esa perspectiva. Bueno, pues ya nos presentamos algo ahí para quienes no sabían cómo es que iba la cosa. Y tenemos, señoras y señores, señoritas y señoritos, a Mariana Nogales Molinelli. Está con nosotros. Bienvenida. Hoy. Zumba. Muchas gracias. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Y saludos a ustedes dos y gracias por la invitación. Y gracias a ti por tu tiempo y por aceptar hablar con nosotros y las personas que nos escuchan. Si oyen quizá como un sopladito por ahí, es que estoy metiéndole mano a mi abanico de mano. Que hace calor. Pues mira, Mariana, esto ya sabes, esto es una conversación. Queremos saber de ti, de las cosas que piensas, de lo que traes a la mesa, etcétera. Vamos a ir, pero a la soltar. La clásica, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera? ¿Por qué debemos votar por ti? Bueno, pero vamos a explicarle a la gente que tú, vamos a explicarle, dale. Para los que nos están escuchando y no la conocen porque viven en Estados Unidos o en otras partes del mundo, está corriendo para representante por acumulación del partido Movimiento Victoria Ciudadana, que es un partido nuevo, que está inscrito hace, yo te diría, 2 meses, 3 meses me parece, oficialmente. Y ella está corriendo por esa nueva alternativa a través de ese partido. Así que por eso es que esa es una de las razones que la estamos invitando aquí hoy. Y volvemos nuevamente a la pregunta, ¿por qué deberíamos votar por ti? Bueno, si te lo fuera a contestar en términos sencillos, pues porque yo no soy un político tradicional. Esa sería, ¿verdad? Una contestación breve. Pero yo, escuchándolas a ustedes, ¿verdad? Que estaban comentando de los programas de análisis, etcétera, pues yo soy de esas personas que también pongo el radio y peleo con la radio y digo, ¿por qué diablo? Claro que no se les ocurre porque lo que tenemos usualmente en los programas de análisis, y es lo mismo que pasa en la legislatura y en otros espacios políticos, es que tenemos el típico hombre blanco, heterosexual, cristiano, o que aparenta ser esas 4 cosas, ¿verdad?
haciendo un análisis desde esa perspectiva que es excluyente. Y yo creo que cada vez que se analizan políticas públicas y determinaciones, tenemos que tomar en consideración una variedad de intereses, una variedad de dificultades que experimentan distintos sectores. Por ejemplo, en esta última orden ejecutiva, y es algo que yo he criticado con todo, se eliminó y se cerró y se mantuvo cerrado por la orden ejecutiva anterior también el sistema de transportación pública. Y eso excluye a un montón de personas que dependen para moverse, para hacer sus gestiones, para ir al médico, para ir al supermercado, de la transportación pública. No solamente eso, sino que se establece un discrimen contra las personas que no tienen vehículo, porque también no se puede hacer fila a pie, hay que hacerla en carro, y las personas que no tienen carro, ¿cómo hacen para ir a comprar comida, para lo que sea, ¿verdad? Y eso ocurre porque la realidad en la que viven la mayor parte de las personas que están incumbentes en el gobierno es muy distinta a la mayoría del pueblo. Están en otro nivel y yo creo que están completamente desconectados. Yo me imagino las conversaciones de ellos como que, pero que si todos tenemos carro, o sea, como que además 2 carros, ¿verdad? Y ese tipo de conversación yo me la imagino muchas veces porque también la veía en los componentes del análisis, de los llamados programas de análisis político y los analistas políticos que también viven completamente despegados de la realidad de la gente. Y yo creo que esa es una de las razones, ¿verdad? Ahí tienes un ejemplo de por qué a mí me parece que yo puedo traer esos otros puntos de vista, pero los traigo no porque yo tengo una bola mágica, sino que son cosas que yo veo en personas que conozco, en amigos y amigas, en clientes, ¿verdad? Cosas que uno va conociendo, no solamente en las luchas sociales, sino también en el trabajo profesional, como abogada y como abogada que también presta servicios pro bono y, ¿verdad?, a personas que tienen menos recursos económicos y que tienen otras situaciones de vida. Así que yo las tengo siempre bien presentes porque es lo que yo veo todo el tiempo. Entonces, ahora, Dale, dilo. No, mira, ahora cuando cerraron el transporte público, nosotros pensábamos, mi compañero de oficina y yo, a él le asignaron un caso de oficio de una muchacha joven, ¿verdad? La acusaban de un caso de violencia doméstica cuando realmente ella era la víctima de violencia doméstica. Pero yo recuerdo que él, que no es muy tolerante, al principio se molestaba porque ella llegaba tarde, llegaba con los nenes, toda la cosa, y yo le digo, pero, nene, ¿tú no te das cuenta que ella no tiene carro, que tiene que coger guagua y andar con 3 nenes a la vez porque no tiene quien le ayude con los nenes, que ha tomado malas decisiones en términos de sus parejas porque eso es lo que aparece ahí, ¿verdad? Y tienes que entender ese contexto, y recuerdo que yo me senté a hablar con ella y ahí fue que hubo, ¿verdad? Yo pude obtener mucha más información porque había quizá ese entendimiento de que entre las mujeres nos podemos contar unas cosas que quizá a un varón pues no nos atrevemos, ¿verdad? En algunas instancias. Y cuando cerraron el transporte público, pues yo pensaba en ella. Pensaba en muchas mujeres que necesitan del transporte público para llegar a trabajar en casas, ¿verdad? Y estamos hablando también de comunidades inmigrantes y de comunidades de la República Dominicana, etcétera. Estamos hablando de otros grupos de personas que los políticos nunca los tienen en la mente. Bueno, ahora que tú
No sé, ¿te ibas a decir algo antes? Sí, de que qué bueno que trajiste el tema de la transportación pública, porque de hecho yo he tenido aquí una nota, es que ayer estaba mirando en Facebook y me salió lo que escribió un compañero hablando sobre su papá, de que su papá toma el transporte público y para ir a citas médicas, etcétera, ya no puede. Y entonces yo anoté aquí algo que le escribió que me tocó mucho, dice, escapar más lejos de lo que el cuerpo pueda y el sol permite. Que alguna para la gente, guagua, lo que nosotros exacto, decimos guagua, ¿verdad? para la El transporte. guagua, el autobús, Ujú. el colectivo. Y entonces a mí me tocó la fibra y fue como, hay que preguntar sobre lo que piensas del asunto, que ya lo contestaste. Pero también hablando sobre ese tipo de cosas, mi hermanita está en silla de ruedas y una va caminando por las aceras y están o rotas por las raíces de los árboles o están rotas pues porque están rotas por lo que sea, o con postes en el mismo medio o árboles en el mismo medio. O no tienen ni acceso, no tienen las salidas para que entre el auto, o sea, un carrito, Exacto. un carro de... Sí, ese es uno de los asuntos, ¿verdad? Que a mí más me preocupa, ¿verdad? Y es crear esas ciudades, ¿verdad? Esos espacios donde la gente pueda caminar y utilizar las aceras. No solamente, ¿verdad? Para las personas, tenemos que pensar en las personas mayores, en las personas que tienen diversidad en la movilidad, ¿verdad? Que necesitan sillas de ruedas, que necesitan andadores, bastones. Aquí al frente de la oficina hay una acera que yo he tomado unos videos y estoy, ¿verdad?, próxima a hacer algo con eso porque es bien difícil caminar por esa acera, olvídese usted de una silla de ruedas. Y uno de esos días yo vi una señora, ¿verdad?, con un bastón. Yo sospecho que tendría alguna dificultad de ver, ¿verdad?, algún problema visual porque tenía el bastón y ella, no sé cómo rayo, ¿verdad?, pasó por esa acera que está completamente rota, es como unos bloques desplazados, aquello parece de placas tectónicas, es como una cosa así terrible. Y yo me quedé, ¿verdad?, sin intervenir porque uno tiene que respetar la autonomía de la gente, pero sí, yo me quedé observando porque no sabía si se podía caer, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que se cae de la mata, que es parte de lo que tiene que hacer un gobierno, garantizar que las aceras estén bien, que no pase como en un Macao, en un trabajo que hizo Rafael René, el profesor de geografía, que habían unas aceras donde antes de la bajada de impedidos, que está pintada de azul, hay un poste en el medio. Entonces, como rayos uno pasa, ¿verdad? Digo, yo me río, pero es triste. No, no, eso, hay esas barreras. Y también un poco siendo irónica, pero no tanto. Yo creo que hay momentos y lugares en que las aceras están tan deterioradas aquí que no importa que tú no tengas alguna problema con movilidad o algo, es que uno caminando normalmente te puedes tropezar. Y encima te estacionan los carros ahí también. O sea que realmente nosotros tenemos un problema, la ciudad tiene un problema de esa movilidad que no es en auto, bueno, y auto también, yo creo que la ciudad está bastante destruida. Es un problema de infraestructura general y eso incluye las aceras, la falta de carriles para bicicletas, es todo lo que, ¿verdad?, que promueva que la gente pueda ir de un lugar a otro, sobre todo con una población envejeciente, que ya pues tú necesitas transporte público, es más, es una medida de cuidado, ¿verdad?, de seguridad, porque a veces uno va en las carreteras y ve una persona bien mayor guiando, así pegada ¿verdad? Y no va y va a 20 millas por hora en el Expreso Las Américas y realmente es una situación de peligro para todo el mundo. O sea que tiene que haber ese componente fuerte de transportación pública y de espacios para que la gente pueda hacer sus gestiones caminando, ir a la farmacia, ir a comprar algo en un colmado, un mercado de frutas, ese tipo de cosas. Tiene que promoverse, además que caminar, correr bicicleta y usar transporte alternativo es bueno para nuestra salud, ¿verdad? Hacemos ejercicio. No podemos vivir dentro de un carro.
que yo creo que la gente no camina tanto aquí y es porque no es, o sea, no es amigable, no es seguro. Y yo, esa es una de las razones de por qué la gente se acostumbra tanto a solamente usar el auto, porque no, eso no es seguro. Pero eso voy a conectar esto. Yo caminaba un montón cuando yo vivía en Nueva York. Yo Sí. caminaba también en Hawái, Sí. pero porque me mudé cerca del trabajo, ¿no? ¿De qué vas a decir? Es que quiero decir una cosa ahí. No, es que voy a atar algo que Mariana mencionó, Mariana, perdón, mencionó, y es la migración, que es una de las preguntas que teníamos. Espérate, antes de que digas eso, porque lo mío es una cosa... Ok, dale. Que ella mencionó Macao, nosotras somos de Macao. Orgullo, las dos somos humacaeñas. A mí Humacao me resolvió un problema existencial. Ajá. Porque yo me crié en Caguas, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a Humacao en el 98 y estuve 20 años ahí, pues la gente me preguntaba, ¿de dónde tú eres? Y yo de Humacao. Así que Humacao me adoptó ahí, yo me siento humacaeña. Pero la gente de Caguas me reclama. Así que bueno. Creo que tú sabes más de Humacao que nosotras, porque el otro día una amiga nos preguntó, ¿pero es que ustedes saben de Humacao? Y yo me quedé como, diablo, yo no sé mucho de Humacao. Qué feo, lo digo con vergüenza. Yo lo que voy a decir es que, y esto la gente de Caguas se va a molestar, pero los granos de Humacao no se, o sea, son mejores que ¿cómo es que ellos le llaman a la bolita que también quieren de arroz, que venden en Caguas? Las almojábanas. Te van a estar con nosotros, pero vamos, somos humacañas, por lo menos yo, responsabilidad mía. No hay pelea. Okay. Mira, lo que yo iba a mencionar, atándole al tema que traíste, es que tú piensas o que tú nos puedes decir de tus ideas o las cosas que te vienen a la mente cuando oyes la palabra migración, las situaciones que hay de migración aquí en Puerto Rico, porque con la comunidad que viene que vive aquí, que es de otros países, porque aquí todo este tiempo que ha pasado, por ejemplo, toda esta situación que ha pasado de la pandemia, aquí no se ha mencionado, pero para nada. Es como si no existieran. Y es una población que aporta, que constantemente nosotros interactuamos con ella, que ya es parte de nosotros, de aquí, de los puertorriqueños, especialmente la comunidad de República Dominicana. Y ni siquiera se menciona, ni les ayudaron, no hicieron nada para apoyar a esa comunidad, por lo menos desde el gobierno, oficialmente. Y un poco qué tú piensas de eso, no de eso, sino qué tú piensas en general de la migración y de esa comunidad y cómo ayudarlos o qué cosas hacer. Pues fíjate, la primera cosa que uno tiene que hacer es reconocer su existencia. Y cuando uno hace análisis de políticas públicas, de leyes que vaya a implementar, etcétera, ese debe ser un componente a analizar. ¿Cómo afecta eso a las poblaciones inmigrantes, a las poblaciones que, por ejemplo, no tienen un estatus regularizado, ¿verdad? Vamos a llamarle así porque ninguna persona es ilegal, no tienen estatus regularizado. Y que necesitan de unos servicios, ¿verdad? Que los necesita cualquier persona por su condición de persona, de ser humano, ¿verdad? Y yo creo que ha habido medidas como otorgarle licencias de conducir, y eso ha sido bajo otros gobiernos, que yo creo que son unas medidas de justicia, que quizás se hicieron con intenciones políticas electorales, pero que sí son medidas de justicia. Yo creo que uno tiene que reconocer la importancia y el valor de todas las comunidades inmigrantes y también ayudar, en el caso mío como abogada, siempre me ha tocado personas de distintos lugares que viven en Puerto Rico, pero que son de otros lugares. Y a veces uno se da cuenta de la dificultad al acceso a la justicia de esas personas. Te voy a hacer 2 cuentos cortos. Hoy me vino a visitar un cliente nuevo que me lo refirió un abogado y pues creerá que yo tengo la paciencia para eso, y es este señor que es haitiano y vino a Puerto Rico como asilado en el 1990 y pico, que fue cuando llegaron un grupo de haitianos a Puerto Rico. Entonces,
tiene una dificultad brutal para comunicarse porque él ya lleva tantos años aquí que él ya no recuerda el francés, así que yo no le puedo pedir un intérprete, pero entonces él habla como un español puertorriqueño mezclado con papiamento, es una cosa fuerte, ¿verdad? Y entonces yo me tengo que sentar para entender lo que él me está diciendo y eventualmente cuando tengamos una vista en el tribunal poder llevar sus reclamos y que el juez entienda qué es lo que está ocurriendo en su situación. Y en otro caso, en Humacao, yo recuerdo que la señora del restaurante chino al lado de la oficina de mi mamá, pues me contrató para conseguirle una sentencia de divorcio que era vieja, del 1987 creo que era, y había tenido mucha dificultad para conseguirla porque ella iba al tribunal y mandaba a otra persona y no podía. Y cuando yo llego, ¿verdad? La solicitud de la sentencia, de copia certificada de la sentencia, qué sé yo, me acuerdo que la secretaria me dice, licenciada, le tocó el caso de los chinos. Y entonces, pues, uno se da cuenta y efectivamente le conseguí la sentencia de divorcio. Es que había un asunto de comunicación y ¿verdad? De acceso a la justicia en general. Y yo creo que por esas experiencias también yo puedo traerlas en la evaluación de todo lo que se legisla, que hay que pensar mucho más allá primero mucho más allá del área metropolitana. Que también hay mucha, o sea, la cuestión gubernamental está concentrada en el área metropolitana y no hay medidas que tomen en consideración el área oeste, el centro de la isla, etcétera. Y así, de esa misma manera, pues las distintas poblaciones. Aquí nosotros tenemos, y la gente quizá no lo sabe, pero tenemos una comunidad de aproximadamente 150 familias rusas. Porque también he tenido casos de rusos. Y entonces hay 3.000 familias flotantes. Bueno, eso según una entrevista que yo hice con un rabino de judíos, de personas que son, ¿verdad? Judías de religión. También tenemos una comunidad grandísima de personas musulmanas. Y todo esto también uno más o menos se entera porque uno trabaja las cuestiones de separación de iglesia y Estado, que son bien inclusivas porque entonces tenemos que ver más allá del cristianismo estrictamente y tenemos que incluir otros grupos, ¿verdad? Que son excluidos también de mucha legislación y de mucha política pública, sobre todo en la escuela. Y nada, pues tenemos que, esto no es Nueva York, ¿verdad? Que es un lugar donde hay muchos más componentes, ¿verdad? De otros lugares, pero sí, en Puerto Rico hay muchas comunidades de inmigrantes, no son solamente de la República Dominicana, aunque yo entiendo que es una de las comunidades más numerosas, pero están aquí, hacen una labor magnífica, nos nutren culturalmente. Yo creo que, por ejemplo, podemos decir abuelo de pájaro en términos de la comida, de la música y de otras, ¿verdad? Otras idiosincrasias. La comunidad dominicana, ¿verdad? Tiene esa particularidad. Y yo realmente, mi experiencia con cualquier persona no puertorriqueña, no he tenido una mala experiencia, todo lo contrario. Son personas que vienen aquí a trabajar, que pasan posiblemente más sacrificios que nosotros, porque hay esos prejuicios y hay esas dificultades, ya sea de idioma o de otras, ¿verdad? Y vienen a Puerto Rico a hacer bien. Yo diría que eso es mi percepción general de las comunidades migrantes. Bueno, y que son, al fin de cuentas, ¿verdad? Uno no conoce a todo el mundo, pero yo pienso que son seres humanos que están ahí y que hay que atenderlos y que, por lo menos en mi experiencia, yo he trabajado en 2 sitios fuera de Puerto Rico y he trabajado con comunidades de migrantes diferentes, ¿verdad? Tratando de ayudarlos con servicios. Y una cosa que la gente a veces no nos detenemos a pensar es algo que para nosotros puede ser sencillo, se exacerba
Porque es alguien que tiene miedo, que no se atreve a ir a la policía, que no se atreve a ir a un hospital, y a lo mejor algo que puede ser sencillo, que se podamos resolver para nosotros, ¿verdad? Que tenemos a lo mejor más, o tenemos más recursos, se convierte en una bola bien, bien grande y le dificulta la vida y la vida cotidiana. Y como tú dijiste al comienzo, de que empezamos a hablar de este tema, el acceso a justicia. O sea, el acceso a simplemente atreverse a caminar a un tribunal y pedir un papel, que nadie le va a hacer nada, no lo hacen. Entonces, hay situaciones que son, ¿verdad?, tristes, y que yo creo que sí, nosotros los abandonamos, el gobierno me parece que los abandona bastante, que está chévere y me parece muy bien que esa otra mirada esté ahí de tu parte, porque yo creo que hace mucha falta. Sí. Yo recuerdo cuando yo vivía en Nueva York, que yo veía a Mariana en las redes sociales. Yo no la conozco, yo no sé qué es, pero entonces tenemos tantas amistades en común y siempre la veía con el chalequito amarillo, con el casco amarillo, con la libretita, y yo, oye, me gusta de qué va ella, el asunto social y toda esta cosa. Yo no sé si tú te acuerdas, Mariana, pero pues yo sí. Una de las protestas que fue frente al Departamento de Justicia el año pasado, justo después que sacamos a Ricardo Rosselló, que estaba todo el mundo que si no te vistas que no vas, a Wanda Vázquez, la gobernadora no electa de Puerto Rico, y entonces yo te vi. Y yo dije, ay, mira, ahí está Mariana. Y yo así bien groupie, que le voy a ir a saludar. Y entonces tú estabas allí con otras personas de la Brigada Legal Solidaria, escribiendo, qué sé yo qué, y yo fui donde ti y te dije, yo soy Ernely Figueroa, yo te sigo, te admiro mucho y te puedo dar un abrazo. Me dijiste que sí, me diste un abrazo y yo seguí ahí con la pancarta, ta. Te lo digo porque yo soy groupie de cierta gente, pero no es porque sí, al azar. Y yo soy groupie tuya, quiero que lo sepas. Y lo digo públicamente. Mira, y yo, mira, no sé si lo notas, pero esas cosas a mí me ponen piel roja. Pues qué bueno, qué bueno. Tenía que decirlo. Pero no, qué bueno, ¿verdad? Yo creo que hay quizá unas sensibilidades compartidas o algo así. Esa parte, yo creo que, fíjate, ahora que tú me hablas de esas protestas, yo recuerdo que de las cosas que a mí más, y verdad, me da hasta sentimiento y eso, que habían mamás y de distintos tipos, ¿verdad? Que me decían, una que era amiga mía, que le había dado mi número de teléfono al nene o a la nena, ¿verdad? En la protesta. Y había como muchas mamás que qué sé yo, sentían alguna seguridad mínima, ¿verdad? De que cualquier cosa uno siempre, ¿verdad? Iba a buscar a los muchachos donde fuera que se los llevaran, etcétera, y que había quizá algún tipo de, no supervisión, porque uno no está velando qué hacen o qué dejan de hacer, pero sí una supervisión a la policía. Yo no superviso a los manifestantes, yo superviso a la policía. Claro. Y esa parte, así, recuerdo que después fui como un día a una tienda y una señora también me dio un abrazo. Y me acuerdo del abrazo tuyo. Pero me acuerdo de eso y me dijo, ay, gracias por lo que tú hiciste por nuestros hijos y cosas así. Esa parte, pues realmente como que uno la hace porque le sale, ¿verdad? Y yo, en la brigada me molestan y me dicen que yo estoy en mother mode. Y es verdad, es como que uno ahí está, y yo no estoy pendiente de las cosas, yo estoy haciendo lo que entra uno como en otro estado mental. Pero nada, Luz, sale del corazón, eso es, sale del corazón, de verdad. Eso es bueno que una pueda ver el carácter humano de la persona. Voy a decir pública, en ese momento no estaba siendo una persona pública, no quería decir política, el lado humano de la persona política. En ese momento tú no estás haciendo, ni estabas haciendo política para nada, estabas haciendo tu trabajo legal, social, el que tiendes a hacer. Y hablando sobre eso, de que ahora sí eres una persona política y estás corriendo como parte de un movimiento, del movimiento Victoria Ciudadana. No te vamos a pedir que nos digas ahora tu política pública ni tu plan de gobierno, pero que dejes saber dónde las personas lo pueden conseguir, o por escrito, o en digital,
para Si que la tú gente tienes haga algunos su tarea. proyectos Bueno, o cosas que quieras trabajar o que tienes ahí en la sí, mente. no, tengo, ¿verdad? Varias cosas y lo pasé, mira, te vas a reír, lo pasé de la libreta. Okay. Yo tengo como 1000 legal pads, ¿verdad? Mira. Lo pasé de la libreta a la computadora, pero lo tengo que, tú también, lo tengo que subir a la página. Creo que lo vamos a tener en unos formatos como script, pero después hacer una cosa más manejable y más creativa, ¿verdad? Que no sea aburrida, con gráficas y diseños y dibujos y esa cosa. Este, lo vamos a tener próximamente en la página durante Cuando tú dices página, ¿te refieres a la página del la movimiento o tú página tienes... la página de Facebook. Esa es, yo diría, yo no hice un webpage, Okay. me resisto y creo que el comité mío que se llama el Comité No Campaña, le tenemos dicho así porque realmente no es una campaña tradicional. En algún momento así como que sí, tienes que hacer un webpage. No quiero hacer un webpage. Voy a seguir con Facebook, que es como el, el, el centro, ¿verdad? Base, ¿verdad? La base. Y de ahí pues también en Instagram, en Twitter, y vamos a estar subiendo unos videos que incluso van a incluir parte de las propuestas explicadas así, en un video como el que estamos haciendo ahora, por el canal de YouTube. Así que eso es lo próximo que tenemos. Eso pues nosotros vamos a estar persiguiendo eso en el sentido de que si a la gente que vamos a entrevistar, si queremos como saber dónde Con la gente podemos, que conversamos, que vamos a, aquí no perdón, hacemos que entrevistas. vamos a conversar. Sí para nosotras es importante porque no sabemos que un espacio de un podcast o una conversación no se van a decir todas esas ideas, pero sí es bueno que la gente pueda tener una referencia de ir a buscarla cuando vaya a tomar su decisión, obviamente antes de tomar su decisión de votar, que tenga esas ideas ahí claras y que las pueda ver. Así que sí les vamos ahí a ver. Sí, porque por ejemplo yo voto por candidatura, siempre he votado por candidatura, yo me siento, busco quién es la persona que está corriendo y busco lo que está haciendo. Entonces de momento no encuentro nada sobre la persona. Y yo digo, pero entonces esta persona quiere que yo vote por ella a ciegas. No, yo necesito saber qué es la que. Y entonces por eso yo siempre pregunto dónde puedo conseguir información sobre ti. Y entonces en referencia al Movimiento Victoria Ciudadana, yo me metí a su página cibernética y está lo que le llaman la agenda urgente, pero aún así yo siento, sí, pero estos son como le dicen en inglés, unos bullet points. Yo Exacto. necesito la especificidad, ¿qué es eso? Y entonces, hablando sobre la agenda urgente, para mí es muy urgente el asunto de las artes representativas, porque yo soy una persona de teatro. Y yo lo comenté en Facebook, hice una pregunta a la gente del Movimiento Victoria Ciudadana, ¿cuál era su propuesta sobre el teatro, la música y el baile específicamente? Porque pues sí, hay muchísimas ramas, pero muchísimas disciplinas, pero en la que yo me enfoco es en esta. Y entonces tú fuiste una de las personas que contestó, Eva Prados también contestó, entonces hubo gente que me refirió a la red de cultura y a la red de redes, etcétera, etcétera. Y yo busqué. Y sí, pues me pareció bonito, y lo digo sin que suene sarcástico porque yo soy muy sarcástica, pero me pareció bonito, pero yo decía, sí, pero, porque tiene a largo plazo, tiene a largo plazo la educación, que me parece estupendo. Desde pequeñas tenemos que empezar a aprender sobre las artes, el tipo de arte que sea, que nos humanice. Pero también las artes son, lo digo, un negocio con todas las de la ley, toda la palabra, es una carrera, es una vocación, es un oficio. Ahí. Entonces, en Puerto Rico, las personas que queremos e intentamos vivir de nuestro arte, se nos hace muy difícil por el asunto del IBU, por el asunto del sistema tributario, que no es particular hacia nuestras necesidades.
También Yo creo que hay una los, cultura los también. espacios, exacto, se piensa que hay una cultura, no cultura. Se piensa que lo nuestro es tú haces una cosita ahí y ya. Y, Te vamos a llamar para aportarte. ¿cómo es? Para que aportes algo y que hagas algo. Sí, sí. Por ejemplo, mira, estoy aquí soltando y después te dejo hablar, porque con esto del sub, si uno habla encima de la otra persona, pues se corta la cosa. Pero que mira, una compañera de teatro, ella escribió El rescate de la clase artística, los trabajadores del arte que en el presente nos estamos ahogando, la burocracia, leyes existentes que no tienen sentido y que se notan que fueron creadas por personas sin conocimiento. El IBU nos mata. La falta de controles con las compañías que venden boletos. El difícil acceso a los espacios donde podemos presentar nuestro arte. Es cierto, porque es mucho más que eso. Yo digo, el arte y la cultura no es lo mismo. Yo lo digo todo el tiempo, no es lo mismo. Y leí en esa propuesta que decía algo sobre turismo cultural. Y yo estuve conversando con una amiga, no quiero decir nombre porque no le pedí permiso, pero y ella me decía, pero ¿sabes qué? El turismo cultural viene haciéndose hace mucho tiempo. Y es cierto. Ella dice, el Festival de la Hamaca, eso es turismo cultural. Y yo digo, exacto. Y esto no es para tirarle a nadie, pero yo leí la propuesta y les escribí que pedían que dieras tus sugerencias o preguntas, lo que fuera. Y yo les dije, yo leí la palabra teatro solo 3 veces y eran 7 páginas. Que sí, ok, es lindo y tienen en mente una cosa bonita de vamos a tener esto en la mente del pueblo, en la educación para crecer, pero la cosa práctica es la que yo necesito. Qué sé yo, dije mucho y solté todo, pero no me tienes que contestar así específicamente, pero... Abuelo, no, yo entiendo. Yo creo que, digo, es distinto, pero hay una situación parecida, me parece que con los deportistas, que quieren, ¿verdad?, vivir y dedicarse al deporte, y ocurre lo mismo con las personas artistas en distintas, ¿verdad?, manifestaciones, que quieren vivir de ese don realmente, de esa capacidad que aporta a la vida y que a mí me parece que hace la vida tolerable, y Puerto Rico, si no tuviera toda esa diversidad de manifestaciones artísticas, sería más intolerable de lo que es en estos momentos, ¿verdad? El arte nos permite continuar, ¿verdad? Porque son muchas cosas difíciles las que pasan aquí, y si fuera un lugar más seco, pues sería imposible vivir en Puerto Rico en la situación en que está, ¿verdad? Una situación colonial de austeridad, de limitación de recursos, etcétera. Pero también yo creo que el asunto de las artes performáticas, que son las que me estás diciendo, ¿verdad? Sí. Teatro, etcétera, necesitan recuperar el sitial que deben tener en la sociedad. Y para eso, nosotros tenemos que hacer unos cambios primero en nuestras cabezas, unos cambios de reconocer que eso es un modo de ganarse la vida, al igual que cualquiera otro, y que uno no puede hacer una distinción entre trabajos y métodos de ganarse la vida que por el tipo de sociedad que tenemos, pues sean vistos como mejores, o que estén en una situación o en un nivel más alto, ¿no? Cualquiera y todos los modos de ganarnos la vida y los modos de hacer nuestro trabajo son igualmente valiosos. Y lo hemos visto, ¿verdad?, recientemente con las personas jóvenes que trabajan, ¿verdad?, a la vez que estudian muchas veces en los supermercados, en los lugares de comida, en las farmacias, en todos los lugares que hemos visto ahora que son esenciales, ¿verdad? Según el concepto de la pandemia, son esenciales, pero pagan el mínimo. Así que
Igual pasa con las enfermeras y los enfermeros y otros grupos. Y eso que tú traes del trato tributario y de que no existan unas excepciones para el grupo y las personas que se dedican a las artes performáticas, pues es una manera de no reconocer el valor de los artistas. Y una manera de cambiar esa situación es precisamente establecer unos incentivos, unas exenciones contributivas, unas excepciones que permitan que las personas puedan seguir brindándonos, porque el arte no se regala, se brinda, ¿verdad? Y tiene que compensarse porque la gente no ha desarrollado todavía la fotosíntesis, ¿verdad? Y uno tiene que comer, pagar las cosas, ¿verdad? Etcétera. Y yo creo que una revisión tributaria sería una manera de reconocer el valor de los artistas y particularmente en las artes performáticas. Yo sé que también en términos de las personas que hacen producciones, las limitaciones que se imponen sobre que tienen que mantener un número de taquillas para personas de mayor edad, etcétera, pues son unas imposiciones que afectan económicamente a la persona que produce los espectáculos. Y eso también, pues, si el gobierno quiere fomentar, ¿verdad?, que las personas de mayor edad participen de estos eventos, el gobierno lo tiene que subvencionar, no pedirle a los artistas que subvencionen. No, el gobierno es quien es responsable. Eso quiere decir que el gobierno debería separar una partida presupuestaria para en cada función de distintos tipos de funciones, ¿verdad?, que tenemos aquí, se separe una partida para taquillas para personas de mayor edad. Y eso es una manera también de fomentar el que tengan un apoyo económico desde el gobierno los artistas. Ahí porque tienes más o menos. Ahora cambiaron los muñequitos, porque ahora los espacios están cerrados. Bueno, ahora... El teatro va a ser de otra manera. Una vez ya sea presencial, va a tener que ser de otra manera también. Y entonces hay que atender la urgencia del ahora, de todo este gremio artístico que se las ha visto haciendo muchísimas otras cosas que a veces no tienen nada que ver con a lo que se dedican, o están readaptándose, reajustándose a lo virtual, que ese es otro asunto. Pero vamos a dejarlo en el tintero porque yo todavía no se me ha olvidado. Tú fuiste una de las que me dijo, sí, vamos a organizarlo, vamos a hacerlo, porque yo quiero tener una conversación con algunas candidatas y candidatos, con gente del medio que se dedica a esto, para que, claro, para que nos escuchen, para que nos digan. Es que realmente yo, ¿verdad? Yo creo que eso, yo no puedo decir qué es lo que tiene que hacerse, eso es al revés, uno tiene que escuchar de las personas que trabajan en eso porque son quienes conocen y tienen la experiencia, las dificultades y tienen posibles soluciones. O sea, yo creo que eso es algo bien importante para cualquier persona que esté en cualquier espacio, no solamente en la política. Uno tiene que saber siempre que uno no sabe todo. Todo lo contrario, ¿verdad? Uno sabrá, ¿verdad? Pues yo sabré de los temas que yo atiendo de leyes, etcétera, y tampoco lo sé todo en esos temas. Y eso nos obliga a escuchar a otras personas. Siempre, yo creo que esa es una de las cosas más importantes que debe tener una persona política, y es la habilidad y el deseo de escuchar a otras personas. Porque si uno lo que quiere hacer es oírse uno mismo, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en los programas de análisis político, ¿verdad? Están ellos hablando para escucharse ellos mismos, pero no escuchan lo que está diciendo la gente. Pues mira, realmente no están haciendo su trabajo y no promueven los cambios que necesitamos. Así que esa tarea la tenemos pendiente. Así que estoy esperando, ¿verdad? Y sé que hay otras personas, al menos 2 personas más me han escrito también, una muchacha que es gestora cultural
y otra muchacha que también trabaja en algo relacionado al teatro, ahora no recuerdo qué, pero las dos me han escrito. Y ahí tenemos a Edna y hacemos esa conversación que puede ser virtual o con distanciamiento. Sí, sí, porque también hay que unir esfuerzos para que no sea una cosa que es cansona y repetitiva. Nos podemos unir un grupo que tenga el mismo norte. O si no, porque también el hecho de que somos personas diferentes, también yo no estoy de acuerdo con tu manera de verlo, ni yo tampoco, pues también, pues entonces nos separamos por microespacios y discutimos cada cual según, porque esto no es para decir yo tengo la razón o mi manera de verlo, como sea, hay que discutirlo en el sentido de la palabra, de discutir, de hablar, de traer, conllevar. Es que tú puedes formular políticas públicas que tengan varias opciones. Claro. Tú no tienes que decir, este es el único camino, ¿verdad? No, tú puedes permitir varias opciones. Esas controversias también se dan entre las dulas, las parteras, las enfermeras parteras. Pues mira, vamos a crear, ¿verdad?, unas leyes que atiendan toda la diversidad de maneras en que uno puede parir. Eso es magnífico, ¿verdad? Los servicios que uno puede tener. Porque mira, yo veo las cosas esquemas horizontales, pero sin embargo, esto puede ser quizá una contradicción mía. Yo estudié Administración de las Artes, tengo una maestría, lo hice porque yo quiero tener mi teatro, yo quiero tener un espacio, un edificio con teatro, donde yo presente teatro todo el año. Eso es lo que yo quiero hacer. Iba a hacerlo en Nueva York, pero decidí venirme para acá y dije, lo voy a hacer en Puerto Rico. Pero se hace tan difícil porque no hay los espacios, habiendo tanto edificio sin usarse. Pero entonces, como no tengo una compañía formada, porque también me resisto a veces a montar una compañía ahora que no lo puedo hacer. Entonces, tengo que juntarme con gente que conozca del asunto de presupuesto y todo eso. Yo esa clase la pasé pero raspando el presupuesto. Ahí yo soy bien mala en eso. Pero a mí me gusta el asunto la programación, los temas que vamos a traer, la cosa de dirección. Mira, yo creo que eso que tú traes es bien importante, porque a mí uno de los espacios que yo creo que tenemos 78 o más, porque tenemos lugares donde hay más de un casco urbano. Tenemos 78 oportunidades de desarrollo económico y social, y para mí son los cascos urbanos. Y yo creo que un componente fundamental ahí es el teatro. ¿Cómo tú haces comunidad? Imagínate un teatro en un casco urbano que ahora tendría que verse, ¿verdad?, de otra manera, que haya mayor ventilación, por ejemplo, para que no sea un espacio cerrado con aire acondicionado, ¿verdad? Ese teatro continental, olvídate de eso, tenemos que hacer un teatro tropical con ventilación, etcétera. Y esos espacios dentro de un casco urbano que esté habilitado en términos de infraestructura, con buenas aceras, buenos espacios para transporte alterno, que tenga transporte colectivo, que hayan comunidades de personas mayores que pueden recibir servicios ahí mismo dentro del casco, etcétera. Y eso se puede hacer. Hace poquito yo estuve en Comerío y me pareció magnífica esta iniciativa de un alcalde que compró un bloque de edificios que estaba, ¿verdad?, abandonado, etcétera, y tenía varios fines, ¿verdad? Promover que gente que vivía en una zona inundable se mudara para ese nuevo bloque, y también ofrecer unas rentas más bajitas que las del pueblo en general para llenar esos espacios. Y yo creo que eso es un poco de lo que podríamos hacer en todos los cascos urbanos, particularmente en Río Piedras, ¿verdad?, que está tan necesitado de algún tipo de plan de arreglo y de repoblar el casco urbano, no solamente con personas mayores, pequeños y medianos negocios, ¿verdad?, oficinas de distintos profesionales. Los cascos
yo creo que son yo odio la palabra esa de oportunidades, pero yo creo que son unos espacios que podrían florecer, vamos a llamarle para no decir las oportunidades, pero sí, y el componente cultural sería incluso parte de los atractivos de ir al casco, de moverse al casco, ¿verdad? Aparte de toda la cuestión de tener el desparramamiento urbano. Y hay políticas públicas para eso que uno puede establecer, como por ejemplo una moratoria en construcción nueva, incentivos para reconstrucción de los cascos, incentivos para mudarse a los cascos, establecer sistemas buenos de transporte público, que hayan las condiciones para que la gente pueda vivir allí y pueda, en términos de las personas de mayor edad, pueda hacer todas las cosas, ir a la farmacia, ir al médico, comprar un almuercito, ir al puesto de verduras, ¿verdad? Todos esos componentes podrían estar ahí. Es más, si hay una oficina de abogado, ir a hacer un affidavit, qué sé yo, todas esas cosas, ¿verdad? Que podrían hacerse desde esos espacios que están abandonados, y yo insisto que son como el futuro. El futuro está ahí en los cascos. El asunto diverso de la oportunidad, para usar tu palabra favorita. Y hablando de la diversidad, tú tienes unos temas. Bueno, no, un tema que queríamos trabajar, o por lo menos hablar contigo, antes de que se nos acabe el tiempo, es ¿qué tú piensas o cómo tú ves la situación que vive actualmente Puerto Rico, las otredades, ¿verdad? Que están fuera de lo heterosexual, cómo el gobierno está tratando esas comunidades? ¿Qué tú piensas sobre la perspectiva de género? Si es para retomar eso o no en las escuelas y tratar de hablar sobre el asunto de género y las perspectivas de género. Vamos a empezar por ahí, así de amplia la pregunta. Bueno, sobre el currículo con perspectiva de género, yo creo que hay que retomarlo, que el trabajo que se hizo fue un trabajo bien bueno. Yo recuerdo haber examinado esos, ay rayos, no son libros, ¿verdad? Esos manuales. Los manuales que le iban a dar a los maestros, yo recuerdo haberlos examinado y eran hermosos, ¿verdad? Por ejemplo, cómo identificar emociones, ¿verdad? Y tenían los emojis, ¿verdad? Las caritas tristes, las caritas preocupadas, etcétera. Y eso era un ejercicio de identificar emociones. Yo creo que eso es bien importante para la gente, ¿verdad? Para los niños, saber identificar las emociones, saber que no hay ningún problema con que los niños lloren, ¿verdad? Esos conceptos que quizá uno dice, eso es una tontería. No, eso es algo que a los varones le afecta durante toda su vida, porque es una incapacidad de entender y expresar sus emociones a lo largo de la vida. Pues eso es parte de... también hay que reforzarlos con una enseñanza en derechos humanos y en la equidad. Parte también de lo que tenían los manuales, por ejemplo, era ese respeto a todas las personas. Yo creo que eso es lo más importante, es entender la dignidad del ser humano y que todas las personas merecen respeto y merecen un trato digno y un trato igual. Y yo creo que eso redunda en el respeto a las otredades. Para mí, pues, las otredades, pero yo diría que para mí siempre fueron bien naturales. Quizá porque... Sí, exacto, sí, pero hay gente que como que le parecía muy nuevo, por ejemplo, el baño, ¿verdad? El asunto del baño y la gente trans, que sí, y yo recuerdo, ¿verdad? Estar en la discoteca Crash y meterme al baño y allí entró alguien y, que mira qué lindo, y qué sé yo, me gusta tu traje, qué sé yo. Yo nunca me sentí intimidada por ninguna persona que entrara en ese baño, ¿verdad? Era un ambiente bien natural y es el mismo del baño de uno de la casa. El baño de la casa no dice mujer y varón, ¿verdad? No tiene eso, sino que todo el mundo usa el baño. Y para otra gente eso era como que,
jamás antes vista, y para mí era muy fluida, muy natural, no veía ningún problema con eso. Yo creo que es parte de lo que tenemos que entender como sociedad. Y asimismo, como yo entiendo que hay personas que son más conservadoras, que tienen unas creencias religiosas más conservadoras, y yo las respeto, pues yo creo que debemos respetar a otras personas que no tienen creencias religiosas, a personas que no se conforman a la heteronormativa, a personas que tienen exactamente las mismas características de cualquier otro ser humano, las mismas emociones, a veces las mismas creencias religiosas. A veces compartimos tantas cosas que yo creo que lo que nos diferencia es tan poco, y eso no puede limitarse solamente al espacio de las escuelas. Yo creo que en términos de todas las agencias gubernamentales, ¿verdad? Porque es el ámbito de acción del gobierno, debería haber algún tipo de talleres y entrenamiento, no de una sola vez, sino que sea una cuestión periódica para que empecemos a entendernos y luego de entendernos a respetarnos. Así, de esa manera, pues, por ejemplo, las personas trans pueden recibir una mejor atención porque hay un entendimiento de la persona. Y se evitan situaciones como la que ocurrió recientemente en una comisión estatal de elecciones, donde pues a esta muchacha la estaban llamando por su nombre de varón y se estaban refiriendo a ella como él, y eso es como una cosa bien, una falta de respeto, ¿verdad? Y una violación a la dignidad del ser humano. Y yo creo que yo no creo que la gente sea mala. Yo creo que la gente quizá no está expuesta a unas cosas o no tiene el conocimiento o la sensibilización, ¿verdad? Para atender a las personas y respetarlas como personas. Así que hay que trabajar no solamente en las escuelas con la reimplementación del currículo con perspectiva de género y mejorarlo, y también en todas las agencias gubernamentales. Pero entonces el gobierno tiene que dar el ejemplo. El gobierno no puede decir, tú vas a hacer una cosa mientras yo hago otra. Como por ejemplo Wanda Vázquez, que nos dice que hay que usar mascarillas, pero ella no puede usar la mascarilla porque se asfixia. Pues, señora, está dando el ejemplo completamente contrario, y así mismo debe ser con las comunidades LGBT. Son parte de la sociedad puertorriqueña y no los podemos excluir, no les podemos excluir. Tenemos que reconocer que están aquí, que son personas que también nos nutren con otras sensibilidades, ¿verdad? Yo a veces estaba muy triste y yo recuerdo que mis amigos me decían, venga acá, nena, vámonos para la discoteca y vamos, ¿verdad? Esa parte de la alegría de vivir, yo creo que yo la aprendí de mis amigos gay y mis amigas lesbianas. Es esa parte de la alegría de vivir realmente, para mí fue bien importante durante los años universitarios y ahora, ¿verdad? Fue parte de lo que yo creo que soy, ¿verdad? Todas esas experiencias formativas y que me permiten sobre todo pues entender cuáles son los reclamos, cuáles son las dificultades que pasan y el discrimen que pasan, no solamente por ¿verdad? Llevar casos sobre discrimen contra personas de las comunidades LGBT, pero también en el activismo social, en la denuncia, entender por completo esas denuncias, abrirle espacios donde las personas puedan manifestarse, porque yo no puedo ¿verdad? Hablar por la comunidad LGBT. Yo tengo que abrir espacios para que la comunidad LGBT hable por ella misma. Claro, perdona, tú dices lo del asunto del gobierno. Por ejemplo, ayer yo leí un amigo, él está casado, y escribió como que esto siempre me pone triste o me da tristeza o algo así, porque él está casado con su esposo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué decía? Nombre del esposo.
Nombre de la esposa. Es una cosa pequeñita, ¿no? ¿Y dónde está? Nombre del cónyuge. Exacto. O nombre de la esposa, nombre de la esposa. Sí. Ahí también. En los certificados de matrimonio, ahora en las licencias de matrimonio dice contrayente A y contrayente B. Muy bien. Me pareció chévere, pues yo había visto los otros, los viejos, ¿verdad? Y me pareció que es importante hacer esos cambios. No es un cambio muy grande, pero es un cambio que reconoce la dignidad de la persona. Eso es lo que importa. Para mí, lo que a mí a nivel social me parece que es, ¿verdad? Que esa perspectiva de género debería tocar, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, es que nosotros debemos entender como sociedad que en la medida que nosotros no aceptemos otro ser humano, sea un migrante, sea una persona de la comunidad LGBTQ+, tiene un montón de... LGBTQIA+. En la medida que tú no le des espacio real en una sociedad, para mí lo que ocurre es que lo estás condenando a espacios de injusticia, de no acceso a la justicia, no trabajo digno. O sea, los vas acorralando y frente a nuestra cara, y en la medida que nosotros como sociedad no veamos eso y no aprendamos eso, pues vamos a ser parte de eso, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta, porque como tú mencionaste, no es que la gente, yo pienso, ¿verdad? Yo trato de ver lo mejor. No es que la gente sea mala o que quiera hacer algo, puede ser que mucha gente no hay una intención, pero como no hay una reflexión sobre ese asunto, se condena a esas personas a no mencionarla, a tener que vivir anónimamente, a no conseguir trabajos dignos, porque entonces se piensa que hay unos trabajos específicos. Entonces vas arrinconando a esas personas a unos trabajos que a lo mejor no son remunerados. ¿Por qué no podemos tener una persona transgénero o en un puesto alto en una gerencia? ¿Por qué? Porque tú lo estás condenando como sociedad a unos trabajos y a unas áreas que le estás quitando oportunidad, y para mí entonces estereotipando, entonces no los estás tratando dignamente, y entonces para mí esa es la importancia de esa perspectiva de género y poderla hablar de ella, y en las escuelas que sea algo como una segunda piel. O sea, sí, mira, yo creo que es el asunto ese de no es educar de manera vertical, ¿verdad? De arriba abajo, no, es sensibilizar, hablar con las personas, ¿verdad? Para que entiendan. Yo me acuerdo un caso donde yo representaba a la mamá de un jovencito trans, un hombre trans. Y recuerdo el dolor de él cuando su papá pues no lo quería ayudar para sus estudios universitarios, porque, ¿verdad? Había esa situación de rechazo. Y también recuerdo que el abogado del muchacho y yo nos quedamos espantados porque había una abogada, y no era una abogada vieja, era una abogada joven, y ella entendía que una operación de cambio de sexo era una cuestión cosmética y que no era necesaria, ¿verdad? Y el otro abogado y yo estábamos espantados del nivel de desconocimiento, ¿verdad? De esa abogada joven. Por suerte, ¿verdad? Me lo encontré en la manifestación última de Johanna Cifre, ¿verdad? Y me dijo que la situación estaba mucho mejor con su papá. Pero esas dificultades, y en el caso de él, pues él tenía el apoyo de su mamá, pero sabemos que hay muchos jóvenes de las comunidades que los botan de la casa, que tienen que recurrir, ¿verdad? A la prostitución o a otras formas, ¿verdad? Que para poder subsistir, y son unas situaciones espantosas. O sea, ¿cómo uno puede botar a un hijo de la casa? Yo no me lo imaginaría, pero sí. Y entonces pues tiene que haber, que yo creo que todavía falta
unas redes no de ONGs, que es lo que ha estado supliendo esa necesidad en alguna medida, sino unas redes de apoyo gubernamentales para las personas jóvenes de las comunidades que quedan sin vivienda, que están tirados en la calle y que necesitan, ¿verdad? No solamente vivienda, sino que necesita que se le garantice tratamientos médicos, tratamientos de salud, emocionales, algún tipo de oferta de trabajo y de estudios para que las personas puedan continuar con sus vidas. Y yo creo que eso un poco falta en el gobierno, esa atención a las poblaciones que quedan, ¿verdad? A su suerte. Realmente esa parte es algo que tiene que trabajarse con urgencia. Y no solamente a las personas de las comunidades LGBT, ¿verdad? Sino a todas las personas sin techo que están en Puerto Rico, y sabemos que son miles de personas que, ¿verdad?, viven en una situación donde sus derechos humanos no están garantizados y necesitan. No podemos vivir en una sociedad donde uno pare en una luz roja y hay una persona, ¿verdad?, que está bien descompensada y que está cayéndose por distintas cosas, ¿verdad? Entre otras, pues, por uso problemático de sustancias. Esa sociedad no es una sociedad donde uno quiere vivir, ¿verdad? No queremos vivir en una sociedad donde algunas personas van a poder realizar sus proyectos de vida ¿verdad?, y tener un futuro mejor, mientras estamos dejando a una cantidad de personas desplazadas, ¿verdad? Porque el gobierno entiende que no necesitan servicios, pues el gobierno las ha tirado a pérdida, son desechables. Y esa conciencia de que tenemos que ir todos juntos, porque si dejamos a alguien atrás, pues no es una sociedad digna. Yo creo que eso es lo que debe dirigir, ¿verdad?, toda la política pública en el país. Debemos marchar todos juntos. Y para algunos lugares, ¿verdad?, vamos a necesitar establecer unas políticas específicas, unas ayudas para viviendas, para trabajo, para no dejar a la gente atrás. Hay gente que necesita más cosas y hay gente que necesita menos cosas. Así que vamos a darle a la gente que necesita, en vez de estar dándole exenciones a la gente millonaria que viene aquí a Puerto Rico, vamos a dársela a la gente que verdaderamente lo necesita. Bueno, eso voy a conectarlo rápido, pero eso me conecta cómo aquí en Puerto Rico se ha seguido trabajando el asunto de las drogas y de las adicciones como un asunto punitivo, y entonces vemos esa consecuencia, o sea, no todos, ¿verdad? Porque el perfil de las personas sin hogar, yo sé que ha ido cambiando, pero sabemos que hay mucha población que tiene una conexión con el uso de sustancias controladas. También, ¿verdad?, hay otras poblaciones y características en las personas sin hogar, pero mientras se siga pensando solamente en la droga como algo punitivo, pues entonces tú ves voy a repetir lo que mencionaste, son un desecho humano. O sea, es triste, pero la realidad es que la manera en que el gobierno y nosotros como sociedad también no nos damos cuenta que lo estamos tratando como un desecho. Y entonces, pues no son desechos, pero entonces lo están mirando, eso es un desecho que está en la esquina pidiéndome dinero. Y entonces, pues no se puede, no podemos seguir trabajando las situaciones así, porque no tiene sentido. Vamos a estar en un momento dado que no vamos a poder vivir, porque, o sea, si vamos a seguir penalizando, persiguiendo, sacando a la gente para el lado, pues, ¿qué se van a quedar? ¿Una élite? Los que puedan pelear más y qué sé yo, y
no sé. Y ese es nuevamente formulación de política pública. Lo que ha ocurrido a través de los años es que el presupuesto de AMSCA, que trata asuntos de uso problemático de sustancias y de salud mental, lo han ido reduciendo. Y lo que hay que hacer es todo lo contrario, fortalecer esos presupuestos, contratar a los profesionales para dar mejores servicios. Ese es un cambio de política pública. Y lo que tú hablas de hay que descriminalizar la posesión, no hay ningún fundamento penológico que justifique que una persona que tenga una sustancia para uso propio, no para vender y distribuir, yo estoy hablando de uso propio, tenga que ir a la cárcel con una ley de sustancias que es terriblemente punitiva y que termine en casos tristes como la muchacha, creo que era en el área oeste, hace algunos años, que murió en la cárcel y estaba en la cárcel por una posesión de marihuana. Eso realmente no es la manera de bregar. Aquí hay que aumentar los presupuestos en las agencias que dan servicios y hay que evitar el procesamiento criminal de las personas que tienen uso problemático de sustancias. Esa es una medida que adelanta, ¿verdad? Y que mejora la situación de las personas sin hogar y las personas que tienen uso problemático de sustancias, que también eso afecta, y eso lo he visto, ¿verdad? En casos con clientes, etcétera, ¿verdad? De madres viejitas que tienen hijos con uso problemático de sustancias, que les roban, que no saben qué más hacer, que le ponen un ingreso involuntario bajo la ley de salud mental, pero a los 3 días está fuera el muchacho y otra vez está en esa situación y no hay cómo resolver eso. Pues nosotros tenemos que atender esa situación, porque eso va a redundar en que tengamos una sociedad menos violenta y con más paz. También los requisitos de vivienda que establecen que para darle vivienda a una persona sin techo, la persona no puede estar en uso de sustancias o de alcohol, pues es una política errada, y lo que recomiendan, ¿verdad?, los expertos en esos temas es que la persona obtenga la vivienda y se le dé el tratamiento, entonces, ¿verdad?, el que sea. También si lo acepta, porque uno no puede obligar a una persona de manera involuntaria, ¿verdad?, a recibir unos servicios. Pero lo más importante es ubicar a las personas en lugares seguros. No que va a ser bien difícil que la persona deje de usar drogas estando en la calle para poder obtener una vivienda. Tiene que hacerlo al revés, tiene que obtener la vivienda y ahí recibir los servicios para dejar de usar la droga que sea. Claro, y me dijiste las palabras violencia y sentirse seguro, estar seguro, lo que nos lleva a la violencia de género, que es, yo he mencionado varias veces que yo fui, el término es que se dice sobreviviente, ¿cierto? Pero yo no me gusta decir que soy sobreviviente porque no sé ni por qué, pero en mi caso fue un asunto no físico, pero sí me hacía sentir minúscula. Él me hacía sentir que yo no valía nada, yo que soy una mujer tan segura de mí. Y sí habían gritos, o sea que la violencia no necesariamente tiene que ser física. Que lo conté, yo me mudé de North Carolina a Nueva York, o sea, yo me mudé de un estado a otro huyendo. Y aún así seguía buscándome. Que me imagino a las mujeres que sí físicamente las tocan, les afectan físicamente o les matan. ¿Cómo tú ves este asunto? Tú tienes que trabajarlo en distintos niveles. Está el asunto de educación, pero no lo podemos dejar ahí, ¿verdad? No podemos esperar a las próximas generaciones. Tenemos que trabajar al igual, ¿verdad?, con todas las agencias gubernamentales.
que se establezcan políticas y yo creo que faltan campañas educativas en los medios de comunicación. Yo creo que las campañas educativas son bien efectivas, mucho más para las personas más jóvenes y los niños, pero son bien efectivas para ir transmitiendo los mensajes. Y campañas educativas que sean, yo diría que supervisadas por organizaciones expertas en los temas, porque campañas educativas como, yo recuerdo bajo Fortuño, Palabra de Hombre, eso a mí me daba como que me revolcaba el estómago, la palabra de hombre. Y era, ¿verdad? Palabra de hombre de que no te voy a golpear, pero es que no es palabra de hombre, o sea, era completamente errónea esa campaña educativa. Pero sí de mayor respeto, porque las mujeres jóvenes están sufriendo situaciones de violencia de género todo el tiempo. Y es de esa misma que tú dices, Edna. Edna Lee, que ya sé que no es Edna, es Edna Lee. Pero sí, esa cuestión de desvalorizar a la mujer, verla como algo menos, pensar todavía en el siglo XXI que los hombres están por encima de las mujeres. Son cosas que vemos en gente joven, ¿verdad? Que uno esperaría que, ¿verdad? Que ya esas cosas han cambiado. No, están exactamente en 1920, yo creo. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que establecer una política educativa en el sistema de instrucción pública, pero también en las agencias gubernamentales y campañas educativas. Y ya, ¿verdad? Cuando la cosa no tiene remedio, pues entrar en lo que es el aparato policíaco y el sistema de justicia criminal. Pero uno quisiera que no llegara ahí, ¿verdad? Pero una vez está la situación que hace falta también un mejoramiento, una revisión en la manera en que se llevan los casos, por ejemplo, de Ley 54, porque el proceso indiscutiblemente resulta revictimizante para la persona, para las mujeres. Yo recuerdo ver en más de una ocasión a mujeres llorando mientras los fiscales están tratando de obligarla a continuar con el caso, a mujeres que quieren dejar sin efecto un caso criminal, pero que les tiendan una orden de protección porque han faltado tanto al trabajo en las vistas de tribunal que ya están a punto de votarla. A que haya un mayor acompañamiento. Yo creo que las intercesoras hacen un buen trabajo en los tribunales de acompañamiento. Yo creo que eso es parte de lo que la persona necesita, y que defienda sus derechos, aunque se supone que el fiscal es quien va a llevar los casos, él o la fiscal va a llevar los casos, realmente no tienen un abogado o una persona que la acompañe durante el proceso, excepto, ¿verdad?, lo que sería la intercesora. Y para ciertos aspectos, así que hay que ampliar ese ámbito de acción de las intercesoras legales en los tribunales. Pero también es algo que el gobierno tiene que dar el ejemplo. Cuando el gobierno asume posturas que son heteronormativas, que establecen la primacía de los hombres sobre las mujeres, cuando no tenemos suficiente representación en los espacios donde se toman las decisiones de mujeres, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo solamente a los puestos políticos, me estoy refiriendo también a las secretarías de agencias, a otros espacios donde se toman decisiones y que es importante que tengan la mirada y la evaluación de las mujeres, de la visión de las mujeres y de las situaciones particulares de nosotras. Lamentablemente, pues, muchas mujeres que llegan a esos espacios precisamente porque han adoptado
ese modelo se adaptan a esa situación donde las mujeres son inferiores a los hombres y por eso pues las dejan estar ahí. Y no, debemos estar muchas más mujeres y mujeres que vengan de distintos espacios, porque la experiencia mía no es la misma de Nalí, no es la misma de nadie, ¿verdad? Y tiene que estar representada ahí. Cada persona que no está representada, pues es una persona que posiblemente está excluida. Y en Puerto Rico hay mucha exclusión. Hablamos, ¿verdad?, de las personas sin techo, hablamos de las comunidades LGBT y la exclusión por razón de raza y condición social también está presente en un montón de espacios de nuestras vidas. En el caso de los tribunales, el asunto del racismo y del prejuicio porque la persona sea pobre está bien presente en los momentos donde se toman determinaciones en los tribunales sobre custodia, por ejemplo. Bueno, hay tanto trabajo que hacer que no se puede uno ni aburrir. El acceso a justicia está bien marcado. Yo entiendo, ¿verdad? Yo no soy abogada, pero el acceso a justicia está bien marcado por el acceso a dinero. Oh, sin duda. La persona cuando no tiene dinero, es de una clase pobre, pues se le hace bien difícil poder accesar simplemente a ver su caso en un tribunal, que sea tratado dignamente, que tenga toda la información que necesita o que alguien lo represente bien. Es difícil, sí, está dura. Mira, a veces a veces en los tribunales, y yo creo a veces los jueces suspenden, ¿verdad?, los casos, porque hay una diferencia brutal en posiciones cuando una persona tiene representación legal y la otra persona no tiene representación legal, está por derecho propio. Yo creo que estar por derecho propio no es acceso a la justicia. Y eso de proceder, yo siempre lo peleo, que eso no es acceso a la justicia. Acceso a la justicia es que la persona tenga una representación legal y que no esté, ¿verdad?, en una situación de desventaja. Pero con todo y eso, hoy mismo me llamó una muchacha que ha tenido, ¿verdad?, una situación bien atropellante en los tribunales con un hombre que ha sido bien abusivo y maltratante con ella, pero tiene poder económico para contratar un abogado y ella pues no sé, ¿verdad?, ha tenido dificultades con alguna representación legal y actualmente no tiene representación legal. Y yo, en medio de todo este revolú, pues voy a revisar si puedo tirarme eso al cuerpo y es muy probable que lo haga porque a veces uno ve unas injusticias muy grandes en los tribunales contra personas, ¿verdad?, que no tienen los recursos económicos. Todo el tiempo. Fíjate, ha sido lo que he visto en esta interacción y lo que veo en las redes sociales sobre ti. Eres una persona que la acción va con la palabra. Es lo que he visto. Uno trata, a veces se me quedan cosas, ¿verdad? Y a veces yo quisiera hacer más cosas, pero no puedo hacerlas, ¿verdad? Pero a veces se quedan muchas cosas que yo quisiera trabajar. Sí, pero dentro de lo que pueda, pues. Esto va con las percepciones que tiene una. Por ejemplo, yo te puedo ver y esta cosa así bien, la sociedad y vamos arriba. Y yo puedo decir que la música que a ti te gusta es... Bueno, de la música no tropical. Me gusta el punk, me gusta la música gótica. Sí, vamos a decir que la música es rock en general. Es básicamente lo que yo escucho. El que vive el rock en ti. Sí, eso está ahí. Que vive el rock. Sí. ¿Hay algo que tú quieras decirle a la gente que nos escucha?
lo que sea. Hay cosas como bien terribles que han pasado y posiblemente van a seguir pasando cosas terribles, pero yo creo que es importante seguir luchando, aunque, ¿verdad? E intentarlo. Yo creo que no hacer nada es peor que intentarlo y que no salga. Así que esa es básicamente lo que yo quiero que la gente tenga, que la gente tiene que conservar la esperanza. Los procesos no son perfectos, pero la voluntad está ahí. Y yo creo que en términos electorales, en estas elecciones son bien importantes para que usted ejerza el derecho al voto de manera, ¿verdad?, concienzuda. Yo no voy a decir inteligente, porque no hay votos brutos, hay votos, ¿verdad? Yo no puedo decir, a mí me molesta mucho eso del voto inteligente, voto concienzudo. Eso sí, usted va a analizar qué es lo que usted va a hacer. Porque no podemos permitir que siga ocurriendo y que se ponga peor la situación de cierre de escuelas, de inseguridad, de incompetencia, de mala administración, de robo y de corrupción. Y porque ya es hora, nosotros empecemos a ver un mejor panorama. E incluso yo creo que nosotros tenemos y necesitamos empezar a celebrar victorias. Así que por ahí es que va la línea en estas elecciones. Puerto Rico no está perdido, Puerto Rico es salvable, Puerto Rico lo vamos a hacer todas y todos y todes, lo vamos a hacer con mucho corazón y esfuerzo. Nosotros hemos salido de cosas peores y lo vamos a lograr, Va a ser difícil, no es fácil, pero lo vamos a hacer. Va a ser difícil, pero vamos a lograr. Sí, se puede, claro que sí, claro que podemos. Claro que podemos. Vamos a dejarlo en esta nota alta. Va a ser difícil, pero lo vamos a lograr. Claro. Sí. Bueno, gracias, Mariana. Gracias por tu tiempo, por compartir, por ser así abierta y hablar con nosotras aquí. No, gracias a ustedes, a Alice y a Ednalí. Encantada de hablar con ustedes y luego tenemos otra conversación fuera de las redes. Eso va. Un abrazo, gracias. Gracias. Igual, un abrazo virtual. Bye. Y mi gente, gracias por haber estado con nosotras y nada, vamos a meterle a esto, ya saben, tienen hasta el 14 de septiembre para inscribirse. Y si no logran inscribirse, o sea, y si no salen de ahí con tarjeta electoral, usted pida que le pongan en el registro de votantes. Y va con la licencia, ¿no? Licencia vigente, con pasaporte vigente, con el Real ID que le mientan, lo que sea que identifique quién es usted. Pero nosotras incitamos o queremos que salgamos a votar. Vamos a incitar. Por lo que usted piense que le va a favorecer, pero hay que salir a votar y hacernos sentir. ¿Ok? No nos desanimemos. Ok, bueno. Bye. Gracias, nos vemos. Gracias, Mariana, un abrazo. Gracias a ustedes, que estén bien.